Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí. Gracias, Alejandra, gracias, Brian. Muy bien, vamos a comenzar. Veíamos el día, o hablábamos el día de ayer de las áreas de interrelación de la odontología forense y si mal no recuerdo, terminamos de abarcar lo que es la criminalística y las áreas que se derivan de ella, ¿es correcto? No empezamos lo que es la relación con la medicina legal, ¿cierto? Sí, doctora. Gracias, Arlet. Muy bien. Entonces, continuamos. Como les comentaba ayer, la odontología forense dentro de su ejercicio tiene relación con otras áreas en esta cuestión de las ciencias forenses, entre ellas, bueno, ellas son la criminalística, la medicina legal, el arbitraje médico y la antropología forense. La medicina legal, esta consiste en todos los conocimientos médicos que se solicitan y aplican al servicio de la procuración e impartición de justicia. La medicina legal también se conoce o es llamada medicina forense, medicina del derecho o jurisprudencia médica. En esta se desenvuelven particularmente los médicos que realizan autopsia, no, sí, médicos. Y estos realizan necropsias, anteriormente llamadas, perdón, autopsias. Y también están los médicos que certifican lesiones en personas. No, la medicina legal no solo abarca lo que son las cuestiones de los servicios médicos forenses, también está parte de atención a víctimas en la que van a certificar lesiones. De esto se encarga la medicina legal y nosotros tenemos relación con ellos como odontólogos cuando entre las lesiones, por ejemplo, se llegan a presentar lesiones de mordedura humana. Un médico puede determinar en su dictamen que se localizan lesiones de aparente correspondencia con mordedura humana y hacer mención de ellas, incluso poder demarcar cuántas son las lesiones que se localizan en el cuerpo, describirlas, sí, de alguna forma, a grandes rasgos, pero a la hora de realizar una comparativa en busca de identificar a un presunto responsable, bueno, ahí ya tenemos participación nosotros. El médico legal hace reconocimiento al agente del Ministerio Público y este hace la solicitud de la intervención pericial del odontólogo. De esta forma tenemos de relación con lo que es la medicina legal. Ya seremos nosotros quienes estemos dictaminando la correspondencia o no de estas lesiones con algún presunto responsable. La antropología forense, este es el estudio de las características osteológicas y antropométricas del cuerpo. El antropólogo forense va a tener participación en cuerpos que se encuentren en avanzado estado de putrefacción, con cuerpos carbonizados, con cuerpos mutilados o con cuerpos con reducción esquelética. Es decir, que ya no sea más que hueso lo que podamos apreciar del cuerpo. En estas situaciones, un antropólogo, un arqueólogo, lo que va a hacer es estimar rangos de edad y sexo del cuerpo, por lo general, ¿no? No va a establecer una identificación como tal, no va a llegar al punto de determinar si se trata o de, sí, asegurar si se trata de determinada persona o no. Y una vez establecidos estos dos parámetros, bueno, si se trata de un hombre, de una mujer y un rango de edad, bueno, ya la pauta para acercarse a la identificación de estas personas
bueno, o el rango se cierra, ¿no? Entonces, ya, si bien no establece la identificación, pues se acerca a ella, pero como tal no la determina el antropólogo. Entonces, ya partiendo de que, por ejemplo, se localizara una osamenta en determinado punto y se tuviera la sospecha de que fuera una persona o no, si el antropólogo tiene a disposición el cuerpo para inspeccionarlo antes que, por ejemplo, el odontólogo o un médico legista, si se tiene las sospechas de que es determinada persona o no, bueno, pudiera decir, bueno, se trata de un hombre de tal a tal rango de edad. Y, por ejemplo, si se pensaba que se trataba de mujer o viceversa, bueno, ya está estableciendo este punto y se puede descartar a alguna persona, por ejemplo, que se tuviera en mente. Y de esta forma tiene participación el antropólogo. Y nosotros interactuamos con él en la medida de, o en el punto en el que nosotros hacemos la inspección, las fijaciones fotográficas y la descripción escrita de los hallazgos localizados en boca. El antropólogo va a partir de otros puntos, lo que son huesos técnicamente, y nosotros a la par de él trabajaríamos con lo que son hallazgos en boca. Muchas veces las osamentas las localizamos o las podemos encontrar, como, como el cráneo que estamos viendo aquí. Tiene únicamente 3 piezas, se ven muchos alvéolos con ausencia de órganos dentarios y por el estado o la forma del alvéolo pudiéramos pensar que los dientes se desalojaron de forma o en tiempo post-mortem. No podemos hacer gran cosa con una dentadura de este tipo, dado que los elementos para estudio pues son muy pocos, son 3 piezas de los 28 o 32 órganos dentarios que pudiera tener, considerando que tuviera los terceros molares, pues 3 no son nada, ¿no? A veces se encuentra también la mandíbula y la misma también cuenta con 2, 3 piezas, pues nos deja muy poco margen de trabajo. No podemos establecer una identidad con tan pocas piezas dentales y sobre todo si estas no tienen alguna particularidad, sí, que los individualice. Ningún tratamiento, ninguna variación en la morfología, en la anatomía, alguna malformación por hábito, por oficio, nada. Entonces, pues difícilmente estaríamos logrando establecer una identificación con este tipo, ¿no? Pero de igual forma, lo que se tenga a la vista se plasma en el formato correspondiente, que es un identoestomatograma, se documenta fotográficamente y se reserva para o se almacena para futuras confrontas en dado caso de que en algún momento fuera necesario o requerido. Pero sí, con tan pocos órganos dentarios difícilmente se pudiera lograr una identificación. A veces también lo que podemos hacer es descartar personas. Si bien no lo podemos identificar con 3 piezas, sí pudiéramos descartar a una persona con 3 piezas. Por ejemplo, que la persona de la cual se está sospechando que pudiera tratarse, si hubiera realizado extracciones antemortem que estuvieran registradas en un expediente dental, bueno, ya estaríamos descartando a la persona porque esta osamenta sí las tiene, ¿no? No estaríamos identificando, pero sí descartando. La odontología forense también tiene relación con lo que es el arbitraje médico, particularmente, bueno, en lo dental, ¿no? Existe una comisión de arbitraje médico del Estado. Esta recibe y atiende quejas por la posible irregularidad o negativa en la prestación de servicios de salud.
e interviene para conciliar en aquellos conflictos que se derivan de los servicios de salud, como por ejemplo actos u omisiones en la prestación del servicio, como casos de negligencia o mala praxis, que pudieran tener consecuencias en la salud del paciente. Aquellos casos que sean llevados o atendidos por la Comisión de Arbitraje Médico y no fueran resueltos en la misma, pudieran llegar a pasar a instancias civiles o jurídicas. No es algo común, no es algo que pase con cada situación o con cada caso que es llevado a Comisión de Arbitraje Médico, pero se han visto casos en las que, debido sobre todo a que el paciente no queda conforme con la resolución de la comisión, acude a las instancias de la Fiscalía para solicitar se revise y se reciba su caso para llevarlo por la vía legal. Y es ahí, bueno, donde también el perito odontólogo tiene participación para la resolución de la situación. Entonces, de esta forma, estaríamos abarcando lo que son estas áreas de interrelación. Toda participación en algún asunto que tenga el perito odontólogo va a ser informada en un documento formal, en un documento legal. Y este puede ser un informe y un dictamen. Les decía, establecemos o determinamos identificación de personas, identificación de cadáveres, identificación de personas por lesiones presentes en víctimas o ofendidos. Establecemos también alguna responsabilidad profesional por parte del odontólogo cuando es el caso, y todas estas intervenciones van a derivar en la emisión de un documento. Este va a ser, dependiendo de los resultados o las conclusiones a las que llegue, van a estar en un informe o en un dictamen, y lo vamos a ver más adelante. El hecho, bueno, otra cosa, estamos hablando de que pues los peritajes los va a llevar a cabo un perito odontólogo. A veces, cuando las fiscalías no tienen el especialista o el perito en la materia, realiza lo que son solicitudes de expertos en la materia de otros estados, y de esa manera o de esa forma cubre la necesidad de la pericial que está teniendo en el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estado, en Tijuana y en Mexicali, pues se cuenta así con todo. Hay peritos químicos, genetistas, odontólogos, en balística, en grafoscopía, en tránsito, en criminalística, y en el estado solo hay, por ejemplo, un antropólogo que está precisamente en Tijuana, y él cubre lo que es Tijuana, Tecate, Mexicali y Rosarito. Pero en fin, el punto o a lo que voy con esto es que las periciales que se vayan a realizar y en su momento informar por parte de las direcciones de servicios periciales de cualquier fiscalía, bueno, están realizadas por peritos. Aquí hago el énfasis de perito odontólogo porque, bueno, lo que estamos abordando es la odontología forense, ¿no? Y la palabra perito proviene del latín peritus, que significa sabio, experimentado, hábil o práctico en una ciencia o arte. El perito forense o judicial es el que posee especiales conocimientos teóricos y prácticos sobre un tema o un arte en particular, y este lo va a informar bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto
se relacionen con su especial saber o experiencia, técnicamente con la profesión que estudió. El perito odontólogo es nombrado también por una autoridad competente, por un fiscal, antes de fiscal era procurador, o por un procurador de justicia del Estado, y se ocupa de las pericias de las estructuras dentales y sus anexos, valorándolas como elementos de prueba para aporte a la correcta administración de justicia y beneficio de la sociedad. Entonces, es así como podemos definir lo que es el perito odontólogo o tener una idea de lo que se trata o a lo que nos referimos al hablar de uno. Esta parte en la que se hace referencia a que es nombrado por una autoridad competente, que puede ser un fiscal o un procurador de justicia, hace referencia a un nombramiento oficial, no es el hecho de la contratación que lo haga o lo faculte como perito. Hay un documento oficial que se llama nombramiento, que es el que otorga ya sea un fiscal o un procurador de justicia a las personas que van a realizar este tipo de intervenciones, ¿no? O adherirse a lo que es la Dirección de Servicios Periciales de alguna fiscalía. El peritaje, porque se habla mucho, o sí, hacemos mucha mención de la pericial solicitada. Cuando nosotros vamos a acudir a inspeccionar un cadáver, a inspeccionar las lesiones que se presentan en alguna víctima correspondientes a mordedura humana, lo que estamos atendiendo a final de cuentas es una pericial. El agente del Ministerio Público solicita la intervención de un perito, no necesariamente odontólogo, ¿no? Puede ser un perito, por ejemplo, un médico legista que certifique las lesiones, puede ser la del odontólogo, que es en nuestro caso, para recabar información sobre mordeduras en las víctimas y demás periciales. Esa intervención que nosotros estamos realizando, de ir, de inspeccionar, de analizar, de recabar documentación fotográfica, de incluso poder o no levantar la mordida, de realizar el cotejo, de realizar la confronta con un detenido o con un expediente clínico ontológico, es una pericial. Se está solicitando la intervención pericial de determinado perito. Y el peritaje como tal es el resultado metódico y estructural que nos conduce a la elaboración de un dictamen o un informe que desarrolla el perito, en el cual hay un previo examen de una persona, de una conducta o de un hecho. En nuestro caso, bueno, de una persona, que puede tratarse de una persona con vida o de un cadáver. Esta inspección, todo este procedimiento que vamos a llevar a cabo derivado de nuestra participación en el hecho, estaría resultando en un peritaje. Y lo vamos a plasmar en lo que es un dictamen o un informe odontológico. Va a ser un dictamen en odontología forense o un informe en odontología forense. Hay diferencias entre el informe y el dictamen. El dictamen deriva del latín dictamen y es dictar, es la opinión o juicio que se emite de algo. Es el documento o declaración formal que emite un experto en un arte, profesión o actividad en la que da a conocer sus puntos de vista o resultado de su intervención, fundamentado y justificado, del examen o análisis que haya realizado sobre un interrogante sometido a su consideración. Un perito va a emitir en un dictamen, conclusiones que se derivan de previo examen, análisis y elaboración de sus procedimientos o llevar a cabo sus procedimientos.
Un informe es una exposición ordenada y exhaustiva oral o escrita sobre un tema o sobre un estado en cuestión. Es el documento en el que el perito expone a una autoridad competente, por ejemplo, el fiscal, el juez y otras autoridades, los motivos por los que técnicamente no es posible dictaminar al respecto en un asunto encomendado. Cuando nosotros estamos buscando establecer una identificación, por ejemplo, tenemos a disposición una osamenta con dentadura completa, con múltiples procedimientos. Podemos decir que pudiéramos encontrar restauraciones con amalgama, restauraciones con resina, algún puente fijo y algunos desgastes, apiñamiento, por ejemplo, en el sector anterior inferior, y demás características que nos lleven a establecer incluso unas 20, por ejemplo, correspondencias entre esa osamenta y el expediente clínico odontológico de una persona. Por lo cual estamos estableciendo que definitivamente se trata de esa persona, ¿no? Que la osamenta que tenemos a disposición para inspección se trata de la misma persona o de la persona de nombre Enrique Pérez, derivado de la comparación con su expediente clínico odontológico, ¿no? Estamos estableciendo una identificación, se realizó la inspección, se realizó la fijación fotográfica, se realizó el identioestomatograma, se realizó una comparativa con el expediente clínico odontológico. Se establecieron puntos de concordancia, se establecieron puntos característicos, concordancia en tratamientos, en superficies que abarcan, material, dimensiones incluso, todos estos puntos que nos llevaron a establecer o llegar a la conclusión de que se trata de la misma persona, lo vamos a plasmar en un dictamen. Estamos estableciendo una identificación positiva, va a ir en un dictamen. Para establecer una identificación negativa o llegar a la conclusión de que no se trata de la misma persona, tuvimos que haber tenido a la vista la osamenta. Bueno, la dentadura de la osamenta. Haber realizado fijaciones fotográficas, tener una descripción de los hallazgos, tener por escrito nuestro identioestomatograma, y tener a la vista el expediente clínico de determinada persona con quien lo vayamos a comparar. Haber revisado ese expediente clínico odontológico, haberlo, tener... ¿Brian? Y para esto tenemos que tener algún permiso o algo por el estilo. O sea, ¿nos dan un permiso para revisar todos estos datos? Sí, sí, Brian. Es correcto porque eso lo solicita por la vía legal el agente del Ministerio Público. Ellos nos hacen entrega como evidencia de ese expediente clínico y el hecho de que nosotros estemos revisando o inspeccionando un cuerpo, una osamenta, independientemente del estado en el que se encuentre este, también es por medio de la solicitud de una autoridad, que en este caso es el fiscal. El fiscal es la persona que representa los intereses de la sociedad. Y el punto de esto, bueno, es establecer la identificación de esta persona. Así que sí, todo se hace previa autorización de una autoridad. Ah, ok. Gracias, doctora. Gracias, Brian. Y les comentaba, para establecer también una identificación negativa, es decir, determinar, llegar a la conclusión de que no se trata de la misma persona, tuvimos que hacer todo esto, ¿no? Llevar toda esta inspección, toda esta documentación fotográfica, escrita, y haber analizado, tener conocimiento y haber analizado el expediente clínico odontológico. Entonces, derivado de que realizamos todos estos procedimientos para llegar a una conclusión, aunque sea negativa, también lo vamos a plasmar en un dictamen, porque al final de cuentas estamos realizando los procedimientos y emitiendo una conclusión. La conclusión, bueno, en conclusión, no se trata de la misma persona, ¿no? Por lo que podemos hablar de una identificación negativa.
va a ir plasmada en un dictamen. En un informe pudiera ser el caso también de que, como la fotografía anterior, tengamos una osamenta que de toda la dentadura que pudo haber tenido, tiene 3 piezas. Con 3 piezas no vamos a establecer una identidad, son muy pocos elementos. En la bibliografía no hay como tal un punto o una referencia que determine con exactitud cuántas son las piezas que se deben de tener con concordancia para establecer una identificación positiva. Ahora sí que es un tema que queda en manos del perito que esté llevando el caso, pero bueno, también hay que pensar que no, pues no vamos a establecer una identificación ni positiva ni negativa con 3 piezas. Negativa pudiera ser porque pudiéramos excluir, ¿no? Porque hay cosas que no van a cambiar o no se pueden modificar, o pensando en la lógica, no pueden ser, ¿no? Por ejemplo, que en la osamenta se cuente con un primer molar superior y el paciente haya registros escritos en su expediente clínico ontológico, en sus radiografías, incluso fotografías intraorales, de que se realizó la extracción de ese primer molar. Definitivamente no estamos hablando de la misma persona, ¿no? Entonces, de esa forma podemos excluir, pero no identificar, porque los elementos para respaldar esa conclusión, sí, la emisión de esa conclusión no son suficientes. Estamos hablando de que podemos tener de 28 a 32 piezas. Bueno, podemos tener muchas menos, ¿no? Dependiendo de múltiples factores, edad, múltiples factores. Pero pudieran ser, teniendo una dentadura completa, pues las 32 piezas, ¿no? Tener 3 es nada. Entonces, ahí lo que, ya desde ese punto no partimos con nada. Entonces, ahí este tipo de situación la estaríamos informando a la autoridad por medio de precisamente un informe. Le estaríamos documentando de forma escrita el por qué no podemos llevar a cabo la solicitud pericial, bueno, la pericial solicitada, porque no hay elementos suficientes para confronta, ¿no? No se requiere o no voy a decir que no hay manera de realizar todo el procedimiento porque se puede realizar, ¿no? Se puede documentar y definitivamente se hace. Documentar fotográficamente, por escrito, tener a la vista definitivamente el cuerpo para poder realizar este tipo de documentaciones, pero emitir un juicio, una conclusión, que es lo que se nos solicita, pues no es posible por la escasa cantidad de piezas dentales. Entonces, esto sí lo estaríamos informando, no dictaminando. Y de aquí, pues la importancia de saber diferenciar, ¿no? ¿Qué es un dictamen y qué es un informe? O cuál es la diferencia, ¿no? Entre un dictamen y un informe. En el dictamen vamos a establecer conclusiones positivas, negativas, que identifiquen o no identifiquen a la persona, pero conclusiones, derivado de llevar a cabo todos estos procedimientos propios de nuestra profesión. Y el informe, pues va a ser un documento también escrito por lo general, también con una validez legal, en el que estamos exponiendo los motivos por el cual no se puede llegar a una conclusión, porque al final de cuentas la autoridad nos está solicitando que emitamos una conclusión, ¿no? ¿Se trata o no se trata de esta persona? Y no siempre lo vamos a poder llevar a cabo por circunstancias como esta. O pudiera ser que tengamos, que se nos solicite, por ejemplo, la intervención para revisar y dictaminar lesiones de mordedura humana. Pero las lesiones que presenta la víctima tienen semanas de evolución y ya son apenas algunos puntos los que quedan marcados. Pudiera estar en un estado de cicatrización donde la costra ya incluso se desprendió, ya solo quedan algunas marcas muy tenues blancas de donde en algún momento hubo una costra, o sea, todo el tiempo que tuvo que haber pasado para que ya se encuentre en este estado una mordida, ¿no? Tal vez en su momento estuvo muy bien marcada, muy delimitada, independientemente de su profundidad.
y los elementos que pudiéramos encontrar que la integraban, pero si se deja pasar mucho tiempo, independientemente de que sea por la autoridad o por la persona que no se quiso acercar o no tuvo, o no se pudo localizar para presentarla a, a las instancias que la estaban requiriendo para llevar a cabo esta pericial, pues bueno, para este punto una mordida de ese tipo no nos va a servir para absolutamente nada, porque no va a tener puntos característicos con los cuales pudiéramos identificar a una persona, ¿no? No vamos a ver probablemente ni la forma del arco, ni cuántas piezas dentales conforman la lesión, las formas características de las piezas, tal vez en su momento, en el brazo, supongamos que la mordió o lo mordió. Quedó impresa o impreso el arco superior y el arco inferior. Y en el arco inferior tiene apiñamiento. Entonces, en una mordida bien delimitada, se marcan la posición de los incisivos y de los caninos. Entonces, eso es muy característico, ¿no? Este tipo o cuando hay lo que es estas malposiciones. Y si ya pasó mucho tiempo, bueno, pues no vamos a tener ni rastro de eso. Vamos a saber que ahí hubo una mordida porque muy probablemente, incluso por el hecho de que algún otro, por ejemplo, el médico legista lo esté dictaminando, ¿no? O lo esté informando que en su momento localizó lesiones de tipo de mordedura humana. Pero no porque nosotros tengamos a la vista esa mordida, esa lesión como tal. Entonces, ahí también estaríamos informando que derivado del tiempo de evolución de las lesiones y la cicatrización de las mismas, pues no es posible recolectarlas de ninguna forma para una futura confronta. No nos van a servir para nada, independientemente de que se tenga un detenido o no. Ya el estado de las lesiones no nos van a dar para más. Eso lo estaríamos informando. Toda intervención que tenga el perito odontólogo derivado de una solicitud pericial se va a informar. ¿Y de qué forma se va a informar? Por medio de un dictamen o por medio de un informe. Este informe o dictamen va a ser integrado en una carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación contiene todo lo relacionado con el caso, todas las periciales que hayan sido solicitadas de todos los especialistas en las respectivas materias, toda la información sobre los imputados, sobre las víctimas, toda la información que se vaya recabando al respecto va a estar integrada en esa carpeta de investigación. Y en determinado momento, si se llega a judicializar, es decir, que se presente en una audiencia de juicio oral, bueno, ya también nos tocará participar en esa situación para exponer y defender lo que nosotros estamos emitiendo, ya sea un informe o un dictamen. ¿Alguna duda o algo que quieran comentar hasta el momento? No, doctora. Todo bien. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que es la principal actividad, ¿no? De la odontología forense, porque vamos a hablar ahorita de las responsabilidades, por ejemplo, del odontólogo, las responsabilidades profesionales del odontólogo, de los documentos que se derivan del ejercicio de la profesión, cuáles son, cómo deben de estar conformados o qué importancia legal tienen. Vamos a ver que hay tipos de responsabilidades y cómo se pueden llegar o cómo le puede llegar a hacer frente el odontólogo, cómo se puede manifestar por parte del usuario y demás. Esto ya es partiendo a cómo el ejercicio de la profesión por sí mismo se puede relacionar o adentrar en lo que es la odontología forense, porque a final de cuentas estamos expuestos como prestadores de un servicio, estamos expuestos a que el usuario, es decir, el paciente, no quede satisfecho y busque por ahí la manera de que ahora sí que quedar conforme de alguna forma, ¿no? Que se le devuelve el dinero tal vez, que
que se le realice otro tratamiento tal vez sin costo. También derivado del ejercicio de la profesión podemos incurrir en actos dolosos o culposos. Podemos ocasionar daño al paciente de una forma no intencional, alguna, por ejemplo, anestesiando. Son cosas que pueden pasar y no necesariamente las tenemos que buscar o desear o provocar en el paciente. Son cosas que nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, causar ahí alguna parestesia derivado de alguna anestesia del dentario inferior, alguna fractura, por ejemplo, en alguna extracción, o incluso también se dan casos en que las personas usurpan funciones, personas que ejercen la profesión sin ser dentistas, bueno, ya es otro tipo de responsabilidad. O también se llega a dar el caso de que al paciente se le diga que se le va a poner un tipo de material, por ejemplo, en un puente fijo o en una prótesis fija, una corona, un puente, lo que gusten imaginarse. Y se le cobra una circonia, que sabemos que por mucho es más costosa que una de metal porcelana, ¿no? Y lo que se le está poniendo es eso. Y el paciente, por azares del destino, por caer con otro dentista, por lo que sea, se da cuenta. A final de cuentas, el hecho pues representa un fraude. Entonces, si el paciente lo denuncia, este tipo de responsabilidad, pues ya pudiera llegar a instancias penales. Bueno, a lo que voy es que de alguna u otra forma vamos a o podemos tener contacto con lo que es esta situación legal, ¿no? Con lo forense. Hablábamos en un principio de que a la odontología forense no la hace forense el hecho de tratar con cadáveres o por el mismo hecho delictivo en sí, sino porque está solicitada o encaminada a lo que es la procuración de justicia. Cuando nos vemos en este tipo de situaciones donde no es el ejercicio de nuestra profesión nos hace caer en alguna responsabilidad, bueno, también en algún momento, si no somos nosotros, la situación nos va a llevar a estar encaminados a la procuración de justicia, ¿no? Tal vez no porque la persona que está cometiendo el hecho lo busque, pero sí la persona que fue víctima del hecho, pues lo procure. Y pues vamos a estar hablando de estas situaciones a continuación. Desempeño profesional del cirujano dentista. Vamos a encontrar clases y tipos de responsabilidades en el ejercicio de la profesión. Podemos clasificarlas en responsabilidades, o bueno, más bien hechos que se cometen de forma consciente o de forma inconsciente. Una forma consciente es aquella que se prevé y una inconsciente, pues una que no se prevé, ¿no? Y entonces pudiéramos estar incurriendo en actos dolosos o actos culposos. ¿Alguien ha escuchado antes o ha manejado estos términos, doloso, culposo? No, doctor. Ay, Ok, gracias, Brian. ¿Alguien más? No, doctora. Ok, gracias, María. Bien, los actos dolosos son actos u omisiones que se cometen con la intención de dañar pues a otra persona, ¿no? A otro individuo. Los actos culposos son aquellos actos u omisiones que se cometen sin intención de daño, pero que a final de cuentas, a pesar de que no se tiene la intención, pues se provoca este daño. El ejemplo más común que se me ocurre eh, comentarles de un acto culposo son, por ejemplo, los hechos de tránsito en lo que, en, particularmente en los que el automovilista atropella a un peatón que iba cruzando en alguna vialidad que no tiene ningún tipo de señalamiento que haga o que sea alusivo en cuanto al cruce de peatones
y sin ningún espacio demarcado para lo mismo, ¿no? En una carretera, por ejemplo. Y lo atropella. No es algo que haya hecho de forma premeditada, perdón, no es algo, no es como que las personas salgan todos los días por la mañana esperando o deseando o planeando tener un accidente. Ese es un ejemplo de acto culposo. Un acto doloso es, por ejemplo, también lo más cotidiano o el ejemplo más común que podemos encontrar, particularmente en nuestra ciudad, es cuando una persona asesina a otra, independientemente del medio, ¿no? Si es con arma de fuego, si es con un arma punzocortante, si es con envenenamiento, por lo que sea. El punto es que se hace de forma consciente, con toda la intención. Eso es un acto doloso. De ahí que una fiscalía, de hecho, tenga unidades de investigación de actos dolosos y unidades de investigación de actos culposos. Las unidades de investigación de actos culposos son aquellas que van a jalar todas estas situaciones en las que el daño, sobre todo la muerte, ¿no? Porque es lo más común, se hayan cometido de forma no intencional. Accidentes de tránsito, suicidios, es lo más común. Y de actos dolosos, bueno, todas aquellas situaciones que se den de forma intencional con el afán de hacer daño a otro individuo, por ejemplo, lo que son los homicidios, en los que se haya disparado a la otra persona, en los que se haya estrangulado a la otra persona, en las que se haya envenenado a la otra persona, de la forma que sea que se le haya dado muerte, pero con forma intencional. Y ya derivado de cómo se encuentra el cuerpo y el lugar de los hechos, es lo que determina esta situación, ¿no? Que sea un acto doloso o un acto culposo. Y derivado de la investigación puede darse cuenta los agentes de investigación, el fiscal y demás personas que se pensó tal vez en algún momento que era un acto culposo, que fue algo que se dio de forma no premeditada y sin intención. Y ya investigando, ya indagando, resulta que la mujer, supongamos un ejemplo, ¿no? Un hombre cae de un balcón, o una mujer cae de un balcón y pues ya se reporta el incidente y bueno, lo maneja culposos porque fue un accidente. Él estaba tomado y cayó, o tomada y cayó por el balcón. Y ya investigando, resulta que el hombre le había sido infiel a la mujer, que tal vez tenía un seguro de vida, ya salió por ahí alguna cámara donde se ve que lo empujó, en fin, o al revés, ¿no? Independientemente sea hombre, sea mujer. Y ya pasó de ser un acto que se creía culposo a ser uno definitivamente doloso. Igual doloso pudiera parecer que se trata de por ejemplo, un cadáver localizado en X lugar y en X circunstancia, se pudiera pensar que fue doloso y resulta que no, que fue una situación culposa. Así las cosas. Entonces, este tipo de, bueno, hay actos o lesiones que se producen o provocan en personas de forma intencional o no intencional. Y dependiendo de cuál sea el caso, bueno, va a determinar si es algo doloso o es algo culposo. Y las fiscalías tienen unidades de investigación en actos dolosos y unidades de investigación en actos culposos. Nosotros pudiéramos incurrir en el ejercicio de nuestra profesión en actos dolosos y en actos culposos. En actos culposos, les decía, es algún daño, por ejemplo, que se pueda provocar en el paciente, definitivamente de forma no intencional, porque tampoco es como que el odontólogo se levante, y ningún profesionista, ¿no? Ningún médico, ningún odontólogo se levante un día por la mañana y diga, hoy quiero que me pase esto, ¿no? Y me gustaría dañar a 3 personas. No. Uno no ejerce la profesión con maldad, uno no va por la vida ejerciendo la profesión pensando que no quiere tener ni gota de ética, uno no, pensando que quisiera perder la licencia el día de hoy, no para ejercer, no, son cosas que no son así, pero que nos pueden pasar y que nos pueden llevar a estar en una situación en la que se nos demande por ese daño. Ya estará en
no en sí en nuestro proceder, independientemente del procedimiento que nos haya tenido en esa situación, todo lo que envuelve el ejercicio de la profesión. La documentación, por ejemplo, que se tenga un consentimiento informado, lo completo que esté el expediente clínico ontológico, la información que se le haya dado previamente al paciente, que tengamos firmada por escrito, que se le dio conocimiento al paciente de las posibles complicaciones y demás. Bueno, todo eso que tengamos alrededor de esa situación nos va a ayudar a salir o no, o a salir bien o mal librados, ¿no? De esa situación. Y los actos dolosos que, como les comento, no es como que alguien vaya por la vida deseando tener este tipo de situaciones. Pero pues también habrá algunas personas, no sé si les ha tocado ver en clínica, a mí todavía me tocó ver personas que traían, una vez en clínica nos tocó un paciente que traía un tornillo, literalmente era un tornillo y le dijeron que le habían puesto un implante. Estamos hablando de fraude y no solo es fraude en cuanto a lo económico, ¿no? Que se le pudo haber cobrado al paciente, se pone en riesgo su salud. Entonces, pues ya involucran otras cuestiones del delito. Entonces, son tipos de responsabilidades derivados de la profesión que se pueden hacer con intención o sin intención. ¿Sí queda claro esta situación de los actos dolosos y culposos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Sigamos. Mm. Ay, denme un minutito, voy a tomar una notita de agua. Mm. Listo, sigamos. Los actos culposos pudiera ser, por ejemplo, les comentaba una fractura de mandíbula derivada de una extracción que se pudo haber complicado, o falta de cuidados posoperatorios. No informar al paciente sobre indicaciones posoperatorias. Y no necesariamente porque el odontólogo busque un daño, ¿no? O un futuro daño en su paciente. Muchas veces el paciente se involucra en muchas situaciones o factores, ¿no? Muchas veces el paciente es complicado, el procedimiento fue complicado, a veces puede ser la falta de paciencia del, del, del odontólogo, la situación de estrés a la cual estuvo expuesto durante el tiempo del procedimiento, se llevó ahí alguna complicación y demás, pues ya lo que quiere es despachar al paciente, pudiera pasársele derivado de estas situaciones eh, alguna que otra indicación, o no ser muy específico o claro a la hora de darle las indicaciones, por ejemplo, pues, postoperatorias al paciente, o no cerciorarse de que le haya quedado claro al paciente. De ahí la importancia de que la mayoría de las cosas, sobre todo que sea información que se le da al paciente, sea por escrito y se firme y tengamos un comprobante por escrito de que ese paciente recibió de parte nuestra esa información. Pero bueno, entonces, derivado de esta situación, que tenga alguna complicación el paciente. Entonces, pudiera denunciar ante alguna instancia, que tal vez no sea en un principio la vía legal, pero no sé, por ejemplo, pudiera empezar en la Comisión de Arbitraje Médico, ¿no? Y de ahí partir a otras instancias si la situación se agrava o el paciente no queda conforme con la resolución que le den en esa primera instancia. Pero bueno, estos son actos culposos en los que pudiéramos incurrir en el ejercicio de la profesión. Actos dolosos, pues el fraude. Lo más común sería el fraude, ¿no? Hacer pasar
una prótesis de un material por otro. Tal vez eso no involucre un daño en la salud del paciente, pero el hecho de cobrar una cosa por otra y sobre todo una muy costosa, en ese tipo de situaciones estaríamos incurriendo en un fraude. Y eso pudiera llegar a instancias. ¿Brian? Doctora, ¿y si por ejemplo, no sé, por alguna casualidad, el laboratorio fue el que se equivocara del material? ¿Ahí también se investigaría el laboratorio o cómo? Brian, en esas situaciones, en algún momento se iban a tener que ver involucradas las dos partes, ¿no? Ya correspondería cuando el odontólogo, si ese fuera el caso, cuando el odontólogo fuera mandado a llamar, exponer este tipo de situaciones. Y ya se llevarían a cabo las investigaciones pertinentes para determinar o establecer la responsabilidad en el odontólogo o en el laboratorio. Pero definitivamente, si ese fuera el caso, claro que el odontólogo lo puede exponer y le corresponde a la autoridad buscar la manera de comprobar esa situación. Ok, doctora, gracias. Bien. Bien, la responsabilidad profesional nos puede o se puede ver presentada, por decirlo de alguna forma, en una vía jurídica o en una vía ética. Y en lo jurídico pudiéramos vernos envueltos en denuncias o demandas de tipo penal, civil, administrativa o de arbitraje médico. Y ética, pues técnicamente, única y exclusivamente por una comisión de ética, por una comisión de honor y justicia, y eso se ve más en asociaciones civiles, dentro de su propia comunidad. Por ejemplo, en cuanto a lo ético, hablando de una comisión de honor y justicia, se me ocurre como ejemplo ahora mismo lo que son colegios. Hay colegios de arquitectos, hay colegio médico, hay colegios de cirujanos dentistas, ¿no? En Tijuana creo que hay 2, uno en Rosarito, en fin. Y hay asociaciones a nivel nacional, ¿no? En fin, dentro de estas asociaciones, por ejemplo, las de colegios de cirujanos dentistas, alguna situación que se pudiera presentar en su sociedad o en su asociación, dentro de su gremio, con alguno de sus integrantes. Entonces, no va a ser llevado ante una institución de justicia, ante una fiscalía, ante una autoridad fuera de su círculo para ser sancionado de alguna forma. Eso ya lo verían dentro de su propia institución como sociedad o asociación civil. Normalmente este tipo de asociaciones, dentro de todos los escalafones que pueda haber en ellos, está un comité o una asociación, así como hay una tesorería, como hay una presidencia, como hay algunos encargados de difusión de... hay muchas, ¿cómo le llaman? Asignaciones, por llamarle de alguna forma, porque en el momento no tengo la palabra. Y muchos cargos, ¿no? Que se comisionan dentro de este tipo de asociaciones, y una de ellas es un comité de honor y justicia. Alguna situación de algún acto, de alguna actividad inapropiada de alguno de sus miembros para con alguno otro de ellos, o que se sepa fuera del gremio, bueno, se pudiera resolver en este comité. Esto hablando de cuestiones éticas, ¿no? Porque ya alguna responsabilidad que vaya, o que no solo caiga en lo ético, que ya involucre daños, lesiones en otras personas, bueno, ya se pueden ir a una vía civil o a una vía penal. O dentro de una misma institución con sanciones administrativas, o bien presentar o recibir denuncias por parte de la Comisión de Arbitraje Médico.
Entonces podemos tener responsabilidades profesionales pues de este tipo, ¿no? Penales, civiles, administrativas, derivadas del arbitraje médico o responsabilidades de cuestiones éticas. La responsabilidad profesional, seguimos viendo la pantalla, sí. La responsabilidad profesional penal inicia, ay, perdón, voy a tomar poquita agua, no sé. Listo. La responsabilidad profesional penal. Esta va a iniciar con una denuncia o querella ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado del lugar en el que se encuentre. Se realiza una indagatoria que queda plasmada en un documento denominado carpeta de investigación. Les decía, en una carpeta de investigación va a ir incluido poco a poco todo lo que se vaya desglosando del hecho. Una vez se considera fundamentada la denuncia o querella, el agente del Ministerio Público lo hace de conocimiento al juez. En el procedimiento intervienen peritos en la materia de odontología forense. Se lleva a cabo el proceso penal y después de una serie de actos procesales se llega a una sentencia a favor o en contra del profesional de la salud. Una sanción o el final o en lo que podría desencadenar una responsabilidad profesional que se vaya a lo penal, pudiera ser desde la privación de la libertad hasta una multa o sanción económica o inhabilitación, temporal o definitiva del ejercicio de la profesión. Un tipo de responsabilidad profesional pudiera derivar en esto, ¿no? En una sanción de este tipo, privación de la libertad, multa, inhabilitación temporal o definitiva. Ya por privación de la libertad, pues estamos hablando de ir a prisión y ya tendría que ser algo sumamente grave que involucre, ya no sería tanto un hecho derivado, porque, bueno, vamos a pensar que lo que hacemos, lo que hacemos, difícilmente va a desencadenar en la muerte de una persona de manera intencional. Que pudiera hacerlo, pero no estaríamos matando a alguien de una extracción, por ejemplo. No estaríamos matando a alguien de colocarle un implante, no estaríamos asesinando a alguien de esta forma, ¿no? Ya un delito que se pueda cometer en el ejercicio de la profesión o durante el ejercicio de la profesión es otra. Por ejemplo, abusar de algún paciente, por ejemplo. Ya estamos hablando de un delito mayor que no se hizo, ¿cómo les explico esto? No fue el ejercicio de la profesión como tal el que la forma de llevar a cabo el delito. Fue durante el ejercicio de la profesión que se cometió un delito que pueda meritar ese tipo de sanción, como lo es la privación de la libertad, que puede ser un abuso sexual, que puede ser un homicidio, y eso no quiere decir que nosotros como odontólogos lo pudiéramos hacer, no, ni al caso. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero pudiera ser que la pauta para llegar a ese punto o tener la confianza de tener a una persona y que se facilite el hecho derivó del ejercicio de la profesión. Pero no quiere decir, o de ninguna forma estoy aseverando, que la práctica como tal es lo que desencadena esto, ¿no? Una multa, sí, si pudiéramos vernos en una situación penal en la que tuviéramos que resarcir el daño, eso definitivamente pudiera ser algo factible, o una inhabilitación temporal o definitiva también, pero ya sería más en un tipo de hechos como los que mencionaba anteriormente, ¿no? Que durante el ejercicio de la práctica ya se cometa otro tipo de delito, ¿no? Y cabe recalcar que si somos servidores públicos es un agravante. Entonces, el hecho de que un servidor público cometa un delito
va a ser sancionado con mayor severidad por el hecho de ser servidor público. Y un servidor público en el ejercicio de la profesión, pues pudiera ser alguien que trabajara en instancias gubernamentales. Y el hecho de cometer un delito lo agrava el hecho de ser servidor público. Y si vamos a tener sanciones penales, pues van a ser todavía más severas para alguien que es servidor público. Responsabilidad profesional civil. Responsabilidad, bueno, esta se inicia con una demanda escrita en el juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia. Si el juez de lo civil considera que está fundamentado el acto de responsabilidad profesional, se lleva a cabo el proceso civil, dando como resultado una sentencia en favor o en contra del profesional. En el proceso intervienen peritos también en la materia de odontología forense para establecer o no responsabilidades y pudiera también tener participación de peritos externos por parte de la contraparte y que emitan opiniones ante el juez, derivadas de apoyar o no o estar fundamentando lo que expone el denunciante y el denunciado. Y en estos casos es posible que el juez requiera un peritaje incluso ajeno a ambas partes, tanto de la fiscalía, ajeno a la fiscalía y como ajeno al imputado, en una responsabilidad profesional que va a parar en lo civil. Normalmente se resolverá con el restablecimiento del daño y con una posible indemnización. Por ahí, no sé si han escuchado un dicho que, si bien no lo puedo recitar exactamente cómo va, lo que da a entender es que no hay el mejor pleito o la mejor batalla, algo así, que no es la que se gana, sino la que no se tiene, ¿no? Entonces lo ideal es no vernos involucrados en este tipo de situaciones, ¿no? Y cuando esto pase, estar lo mejor preparados posibles para enfrentarlas. ¿Y cómo lo vamos a estar? Pues con los documentos, teniendo todo en orden. Más adelante vamos a ver lo que son los documentos del cirujano dentista, pero sí, ahora es muy común que las personas quieran, todos queremos defender nuestros derechos, ¿no? Pero hay personas que actúan de forma ventajosa, hay personas que quieren tenerlo mucho y no pagar nada, y lo hay en ambas partes o en ambas caras de la moneda, ¿no? Entonces, ya es responsabilidad nuestra prepararnos de alguna forma para este tipo de eventualidades. Para empezar, no nos vamos a ir por la vida conduciendo de forma inapropiada en cuanto a lo que es nuestra práctica, ¿no? Nadie tiene por qué venir a juzgarnos por la forma en la que vivimos, pero sí nos pueden juzgar por la forma en la que nos desenvolvemos como profesionistas, y más si es un paciente que está pagando por el servicio, ¿no? O al que podemos perjudicar en la salud. Entonces, tener bien documentado todo de manera fotográfica, de manera escrita en lo que es nuestro expediente, el expediente clínico odontológico, elaborar notas de evolución, descripción de los tratamientos y consentimientos informados, y que estos estén firmados por el paciente, pudieran sacarlos de un muy feo apuro en un futuro. La responsabilidad profesional administrativa. Esta se da, cuando es administrativa, estamos hablando de una responsabilidad que ocurre dentro o que se expone y que se sanciona dentro de una misma institución, dentro de un mismo hospital, por ejemplo, que es la dirección o el departamento correspondiente del mismo hospital el que se encarga de sancionar al odontólogo por la práctica que llevó a cabo con determinado paciente en determinado tratamiento, ¿no? No es algo que salga a instancias legales, ni civiles,
ni a comisiones o entidades ajenas. Es algo que se resuelve dentro de la misma institución u organización. A ese tipo de responsabilidades, cuando se llevan o se desenvuelven de esa forma, estamos hablando de responsabilidades profesionales administrativas. La Contraloría de la institución realiza, bueno, y por ejemplo se pudiera suscitar cuando la Contraloría de la institución o el departamento que se realice de hacer inspecciones realice supervisiones de expedientes clínicos de los pacientes y observe las labores técnicas de los cirujanos dentistas a fin de evaluar la calidad del servicio prestado. Y note ahí alguna irregularidad. Por ejemplo, pasa, ya les tocará hacer su servicio social, no sé cómo lo lleven a cabo ahora, pero por ejemplo, antes, cuando se hacía servicio social, por ejemplo, ¿no? En los centros de salud, para la Secretaría de Salud. Iban e inspeccionaban a los pasantes. Les revisaban las historias clínicas, si tenían algún paciente en el momento, pues revisaban y evaluaban la forma en la que el pasante se desenvolvía con el paciente, ¿no? Y no tanto el desenvolvimiento, sino que cumpliera con las pautas que solicita el sistema de la Secretaría de Salud, que le realizara una limpieza en la primera visita, que le hablara o que le diera de técnicas de cepillado, si eran menores la aplicación de flúor, cosas por el estilo, ¿no? Si digo más, si digo menos, a quien tenga conocimiento de ese proceder en particular, pudiera ser que sea el caso, ¿no? Diga más o diga menos, porque no lo recuerdo bien. Pero a lo que voy es que iban, revisaban, también el estado en el que tenían los instrumentos, el consultorio y demás. Y si ya veían ahí algo que no correspondiera con, o que estuviera, sí, que no correspondiera, o se adecuara, perdón, a los lineamientos que marcaban para sus pasantes, ya había algún tipo de sanción. ¿Qué tiempo de más en el servicio? Que cubrir más horas, que ir a participar en jornadas de salud o algo, ¿no? Eso es un ejemplo claro de lo que pudieran ser sanciones administrativas. Y no es necesariamente que tuviera, por ejemplo, una mala práctica del pasante, ¿no? Probablemente a lo mejor ellos requerían, porque también se da esa situación de que tantos pacientes en el día y ya vieron que en su agenda del día solo tuvo 3, bueno, pues ya, te van a tener que sancionar por esta situación. O, vimos que esta es una primera consulta y no le realizaste o no le pusiste una pastilla, no le ofreciste una pastilla para revelar placa dentobacteriana. Ya eso no cumple o algo, y ya alguna sanción por el estilo, ¿no? No es necesariamente algo malo, pero sí incurre en alguna sanción administrativa propia de la institución, que no sale de ahí y que no tiene por qué perjudicar de ninguna forma a su pasante, ¿no? Sigamos. O puede ser también por una denuncia presentada por algún paciente, tal vez por el trato que recibió, por cómo se le habló, o tal vez porque no lo quiso atender, que dijo que ya era muy tarde, ya iba a salir, pues ya, tal vez no quiso quedarse un poco más o arriesgarse a salir a deshoras, y pues ya. Este tipo de denuncias pudieran ser presentadas y quedar en acciones o sanciones administrativas. Y ya en caso de que bajo una supervisión se notaran anomalías, se informa al prestador del servicio para que inicie ahí su defensa o aclare lo cuestionado. Y con inicie su defensa, bueno, solo es para hacer referencia a que pues dé cara, ¿no? Al hecho e informe o manifieste lo que tenga que manifestar. No es que vaya a ser juzgado ante una autoridad judicial, ante una autoridad civil o una comisión juzgadora, ¿no? No es para que simplemente manifieste lo que tenga que para argumentar. Y el estudio del proceso corresponde al equipo de la Contraloría, es decir, a la misma institución. Es a un órgano interno destinado a realizar este tipo de inspecciones.
Aplica en instituciones normalmente, les decía, gubernamentales, por ejemplo, para odontólogos que presten servicios en estas mismas instituciones, que vendrían siendo servidores públicos. Y van a parar o resolverse por medio de apercibimiento, que no es otra cosa que una llamada de atención, una amonestación, puede ser una sanción, por ejemplo, alguna suspensión de algún par de días, una amonestación, se le reprenda de alguna forma, suspensión o destitución del puesto o incluso alguna sanción económica, ¿no? Algún descuento, por ejemplo, no es como que le vayan a cobrar algo, pero pudieran tal vez aplicar, pudieran por ahí, sí, realizar algunos descuentos, ¿no? Entonces ya estaría teniendo una sanción económica. O inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar su puesto. Y no solo su puesto, desempeñar cargos públicos. Que no se le permita ser servidor público. Hay muchas instituciones gubernamentales, como la Fiscalía, por ejemplo, que para ingresar solicita una carta de no inhabilitación. Es decir, una carta que emite, no sé si el municipio o el estado, donde se especifica que fulanito de tal no está inhabilitado para ejercer cargos públicos. No todas las instituciones gubernamentales lo solicitan, pero por ejemplo la Fiscalía sí. Y si fuera el caso que estás inhabilitado para ejercer cargos o comisiones públicas, bueno, pues no pudieras ejercer ningún cargo en donde sí solicitaran este tipo de información. Así como en algunos lugares piden cartas de no antecedentes penales, hay instituciones que solicitan esta carta de no inhabilitación. Y una responsabilidad profesional administrativa pudiera parar en esto, en una inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Responsabilidad profesional por arbitraje médico. Se inicia con la presentación de una queja por el presunto afectado ante la comisión de arbitraje médico, con datos personales del afectado, descripción de los hechos, motivo de la queja, pretensiones, es decir, qué es lo que busca, y documentación que soporte los hechos, como los recibos, por ejemplo, de los honorarios, algunas fotografías, lo que él pudiera presentar que considere le sirva de evidencia. Se va a dar lo que es la conciliación y transacción, es decir, se da a conocer la queja al prestador del servicio. Hay una etapa procesal en la que se recaba información de ambas partes y se busca o se trata de llegar a una conciliación, ¿no? En algún acuerdo que deje conforme a ambas partes. Se dan plazos y notificaciones donde se notifica la administración de la queja al prestador. Esto antes de la etapa procesal. No necesariamente. Después de la etapa procesal pueden venir plazos y notificaciones de por ejemplo, para presentarse, para presentar información que considere pertinente el prestador del servicio para defender también su postura, porque el hecho de que se le denuncie no quiere decir que el prestador va a admitir responsabilidades sin siquiera defenderse, ¿no? Aún cuando se tiene la culpa se busca defender el imputado. Entonces, bueno, a esto se refiere con estos plazos y notificaciones. Se da dentro de todo esto el procedimiento arbitral y se emite un juicio donde se señalan los elementos de prueba. La instrumental, la pericial, el reconocimiento médico del paciente, fotografías, presunciones. Esto es muy redundante, técnicamente es la presentación de la denuncia o de la queja por parte del paciente
va a presentar alguna documentación que considere pertinente. Por ejemplo, les decía lo que son recibos de honorarios, que comprueben que tuvo esta relación médico-paciente, ¿no? Recibos de honorarios, algunas fotografías de cómo estaba antes, alguna fotografía de cómo estuvo después, sobre todo en procedimientos estéticos, y decir qué fue lo que no le pareció y cómo quiere él que sea reparada esta situación. Pudiera estar solicitando una cuestión económica, la reposición del tratamiento, en fin. Se le va a hacer de conocimiento al prestador del servicio que está viéndose en esta situación para que también se presente con la evidencia que considere pertinente para sus casos, su situación. También puede llevar el odontólogo lo que es el expediente clínico odontológico, consentimientos informados, pudiera llevar también en estas situaciones una carta de conformidad donde no en mi pantalla, mi cámara, donde quede asentado por escrito que el paciente recibió el tratamiento y quede constancia de la conformidad con el mismo, para que precisamente días después no vaya a decir, ay, es que ya mi mamá me dijo que, o mi esposa me dijo que los dientes me quedaban muy grandes. A mí me habían gustado cuando salí del consultorio, pero pues ya me dijeron en mi casa que están muy grandes y resulta que ahora ya no me gustan. Pues no. Y menos si ya pasaron 15 días, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, el odontólogo tiene derecho también a presentar este tipo de información que lo respalde su proceder y la conformidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, en estos casos de tratamientos estéticos y pueda defender su postura. Ya van a tratar de conciliar por medio de citas donde se citen a ambas partes, se les informe de esta situación, tratar de llegar a una conciliación de ambas partes y llegar a una resolución. Que puede ser, que normalmente la reparación del daño si hay un daño, ¿no? Y si es una cuestión estética, lo que usualmente solicita el paciente, pues es la restitución de lo económico. Y pudiera ser que también no necesariamente vaya a parar en eso, ¿no? Que el odontólogo ya porque alguien lo denunció, pues ya tiene que pagar o ya tiene que repetir el tratamiento, referirlo con alguien y costearlo él mismo. No necesariamente. Pudiera demostrarse que el odontólogo actuó de buena fe bajo los procedimientos correspondientes y con la documentación debida y que pues no hay responsabilidad que fincar ante él. Entonces ahí queda. Y es en estos casos cuando se le da la razón al odontólogo que a veces pasa que el usuario ya quiere llevar, no conforme con esta resolución, ya quiere llevar la situación a instancias legales, ¿no? Y tampoco quiere decir que porque lo lleve a algo legal, ahí ya se va a perjudicar o se va a ver ahora sí responsabilizado el odontólogo, ¿no? No, simplemente que ahora se va a tener que demostrar lo mismo, solo que en otras instancias. Y no solo que no sea responsable el odontólogo, ¿no? O tal vez si tal vez sí, efectivamente, la razón la tiene el paciente y bueno, ya le tocará tristemente llevarlo a otras instancias para buscar solución a su situación. Muchas cosas pueden ser, ¿no? Pero es así como van escalando este tipo de situaciones. En México existe pues esta comisión, lo que es el arbitraje médico, se instituyó por medio de decreto como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, creado para resolver los conflictos suscitados entre usuarios de servicios médicos y prestadores del servicio. Hacemos énfasis a lo que es la cuestión ontológica porque es lo que a nosotros
nos atañe, pero bueno, involucra a todos los usuarios de servicios de salud, no necesariamente solo al odontólogo. En fin, las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones. No está solo para asesorar única y exclusivamente al usuario, sino a los prestadores también, para recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos por la posible irregularidad de la prestación de los mismos. Tiene que recibir toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos y los usuarios e intervenir para conciliar estos conflictos que se deriven de la prestación de los servicios de salud y fungir como árbitro para pronunciar una sentencia, porque a final de cuentas, pues el hecho de que las personas se presenten ahí con lo que es sus respectivas pruebas y evidencias, si se están viendo en un asunto de conflicto, pues lo que se necesita es una autoridad que a final de cuentas emita un juicio, ¿no? Y determine la responsabilidad a quien le corresponda. Entonces, cuando los asuntos se llevan y se presentan en la Comisión de Arbitraje Médico, va a ser esta misma quien determine o no responsabilidades. Y pudiera ser que aún así alguna de las partes no quede conformes y esta busque llevarlo a otras instancias. Pero bueno, lo ideal es que cuando se presenten, paren aquí. Y esta vaca van a resolverse lo que se presente en la Comisión de Arbitraje Médico por medio de acuerdos, por medio de sentencias, o si efectivamente se caiga en cuenta, derivado de la presentación de esta situación en la comisión, de que efectivamente se efectuó un delito o se cometió un delito, dar aviso a la autoridad correspondiente. Normalmente no es el caso, normalmente los asuntos que se presentan ante esta instancia se resuelven en la misma, los que no pasan a otra institución, que ya es, por ejemplo, una fiscalía, pero la forma en la que lo resuelve la comisión es por medio de acuerdos o sentencias, que puede ser un acuerdo, bueno, ya concilian una vez fincada la responsabilidad o expuestos los puntos de por qué se le está dando fincando o no responsabilidad a alguien, bueno, pudieran llegar a un acuerdo. O bien, ya una vez viendo a dónde va encaminada la resolución, las partes ofrecer alguna o tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? O definitivamente emitir una sentencia, el responsable, porque a final de cuentas, normalmente el que se va a quejar va a ser un prestador, va a ser el usuario, ¿no? Y va a presentar una queja o denuncia en contra del prestador del servicio de salud. Entonces, ya le tocará a esta instancia determinar si este es responsable o no de lo que se le está acusando. Entonces, ahí estaría la sentencia, ¿no? Responsabilidad profesional ética, esto es lo que les comentaba, se da más en asociaciones de tipo civil y es cuando se presenta una queja ante su comité de ética, su comité de honor y justicia, y en conjunto analiza la situación y determina o no la responsabilidad de, ahora sí que el acusado, y lo van a resolver por medio de alguna llamada de atención confidencial o pública, alguna suspensión, pudiera ser temporal o definitiva de lo que es su asociación, o dar aviso a la autoridad judicial o penal o si se considerara o se determinara o descubriera que efectivamente lo que están analizando es resultado de efectivamente la comisión de un delito. Entonces tendría que dar aviso a la autoridad competente. Otro tipo de responsabilidad en la que pudiéramos incurrir, o más bien una responsabilidad que pudiera parar
en un acto culposo o doloso y llevarnos a instancias civiles, jurídicas, administrativas o sí, de alguna responsabilidad de tipo penal, pudiera ser el ejercicio de especialidades. La actividad profesional entre las especialidades es básica y debe ser respetada, a pesar de las limitaciones implícitas que pueden tener repercusiones de índole jurídica o ética, ya que no es válido invadir otra especialidad por consecuencia técnica. Es decir, es bien sabido y muy común que a algunos colegas se les dé o, se les dé muy bien el realizar algún tipo de tratamiento que, si nos apegamos a derecho o a lo correcto, involucra una especialidad. Y el hecho de ejecutarlo sin la especialidad como tal nos pudiera llevar a tener algún tipo de responsabilidad cuando ésta se complicara, ¿no? Porque normalmente un profesionista que realiza particularmente un procedimiento que pudiera sí pertenecer a una especialidad, pero tiene, porque muchos compañeros lo tienen, una capacidad, una fluidez, o sea, son buenos en eso y son buenos porque se les da, ¿no? Y aparte se capacitan, aparte toman estudios complementarios, que si bien no son una especialidad, bueno, son capacitaciones, y todo eso lo refuerzan, entonces lo practican con mayor fluidez, con mucha seguridad. Bueno, cuando llegase, si fuera el caso, a complicarse, a presentarse una situación con una complicación, bueno, eso también ya sería un problema, porque el paciente pudiera alegar que no existe esa especialidad y por ahí o por ese lado, entonces sí, nosotros tener repercusiones de tipo legal. Entonces, o por ejemplo, están las personas que hacen tratamientos de ortodoncias y ser ortodoncistas, y ya son muchas cosas lo que involucran el hecho de que vaya a una situación penal o no, o a una situación simplemente legal o no, ¿no? La complejidad del caso, muchas cosas. Entonces, cuando o derivado de esto, pudiera haber una complicación de salud en el paciente, es cuando el hecho de no tener la especialidad que de alguna forma se está ejerciendo pudiera tener una repercusión legal en el odontólogo. O para el odontólogo, ¿no? No en él, una repercusión legal para él. Así como la usurpación de funciones. Ya hemos tenido, ya me ha tocado ver en fiscalía casos en los que, por ejemplo, esta en particular era una doctora, una dentista, que hacía tratamientos de ortodoncia e incluso extracciones. No solo no era ortodoncista, no era dentista, no tenía cédula profesional ni ningún estudio de la profesión. Entonces, otro delito en el que pudiera incurrir una persona, y no por ser odontóloga, es precisamente por no serlo y ejercer como tal, es la usurpación de funciones, que es cuando una persona se atribuye el carácter profesional sin tener el título o autorización debidamente legalizado, un título y una cédula profesional que respalden los estudios cursados para ejercer determinada profesión. Cuando realice actos propios, o bueno, otra definición de la usurpación de funciones, cuando realice actos propios de una profesión y ofrezca públicamente sus servicios como profesionista o especialista sin serlo. No se da mucho, pero se da. Quiero ver hasta dónde vamos a llegar hoy, sino para terminarlo. Ok, sí, con esto terminamos.
Puede causar castigo ético, jurídico o incluso, bueno, sí, jurídico, ya sea penal o civil, exagerar el diagnóstico, pronóstico o tratamiento de un paciente, no informar las alternativas más sencillas o con menos costo, efectuar tratamientos innecesarios, realizar un tratamiento por el cual no se está capacitado, que a final de cuentas pone en riesgo la salud del paciente, no atender un caso de urgencia o no canalizarlo si fuera el caso, efectuar tratamientos en menores sin previa autorización del padre o tutor, desprestigiar al paciente o al colega que carece de conocimientos. Esto definitivamente no nos va a traer consecuencias jurídicas, ni penales ni civiles, pero bueno, ya también es una cuestión de ética el cómo respetemos el proceder de un colega. Independientemente de lo mal que pueda estar, a veces es la forma en la que hablamos, y no voy a hablar en cuestiones personales de otra persona, sino particularmente de lo que es nuestro ámbito profesional. A veces el hablar de otro colega, pues dice mucho más de nosotros que de lo mal que pudiera ejercer el compañero, ¿no? Entonces ya no estaríamos incurriendo definitivamente para nada en un delito, pero sí en una cuestión ética. Y alterar documentos relacionados con la atención o con los costos, modificarlos para beneficio propio, para deslindar responsabilidades o para perjudicar al paciente, pues definitivamente eso sí nos podría causar por ahí algún castigo de tipo penal o civil. Con eso estaríamos terminando el día de hoy. Y los vería la siguiente semana. Voy a pasar lista antes de terminar. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar, incluso alguna queja. No, todo bien, doctora. ¿Me escuchan? Sí, todo bien, doctora. Sí, Ok, doctora, todo porque bien. creo que algo pasó con la cámara, pero mientras me escuchen para pasar lista está perfecto. Bien. Veamos. Benjamín Acuña, Presente. Zaira Aguilera, Presente. Samantha Aguilera, Presente. Juan Aguirre, Presente. Leslie Alejandre, Presente. Yareli Álvarez, Presente. Mario Barajas, Presente. César Cárdenas, Presente. Alejandra Córdoba, Rosario Corona, Presente. Carolina Escalante, Presente. Jorge Galindo, Lisbeth Yanira, Presente. Alejandra Grijalva, Yara Guerrero, Presente. Luis López, Presente. José López, Presente. Odalis Machado, Presente. Kenny Martínez, Presente. Brian Martínez, Samantha Aguilera. Sí, Samantha, sí te alcancé a escuchar. Brian, aquí anda Brian. Presente. Jocelyn Mendoza, Presente. Valeria Paniagua, Presente. Estefanía Ramírez, Presente. Froilán Rodríguez.